para poder estar en tal situación? ¿Era realmente culpable? ¿Contra quién era una amenaza? ¿Contra qué amenazaban sus palabras? ¿Qué hizo que ahora esté en esta condición? Pero en Isaías, capítulo 50, el versículo 6, Jesús mismo dijo a través del profeta Isaías, en el año 750 aproximadamente, antes de que Jesús naciera, Jesús ya había hablado a través del profeta Isaías. Y Jesús dijo, en esa parte la Biblia dice, yo di mis espaldas a los que me herían, di mis mejillas a los que me arrancaban la barba, no escondí mi rostro de injurias ni de insultos. Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Él mismo lo había dicho a través del profeta muchos años antes. Posteriormente, en Lucas 18:32, la Biblia dice, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, y se estaban burlando de él. Será enfrentado y será escupido. Una escena que hoy tenemos y que hoy podemos ver y podemos recordar, y tan solo tú y yo podemos imaginar, porque sería muy difícil poder verla tal cual sucedió. Jesucristo, un hombre que no tenía pecado, un hombre que no tenía culpa, un hombre que fue sin mancha, ahora estaba siendo castigado como el peor de los asaltantes, como el peor de los delincuentes. Pero la ley decía que solamente podía ser azotado aquel que lo merecía. Pero Jesús no lo merecía. ¿Quién entonces merecían esos azotes? ¿Quién entonces merecía esa muerte que le tocó vivir a Jesús? Tenía que derramarse sangre otra vez para cubrir la vergüenza y el pecado de todo aquel que se arrepintiera. Tenía que derramarse. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez tenía que derramarse sangre? Déjame explicarte un poco. Porque la idea de este mensaje no es hablarte de un hombre cómo fue crucificado. La idea de este mensaje no es hablarte de un hombre cómo fue herido, cómo fue humillado. No es la idea de hablarte como un hombre inocente fue maltratado. La idea es el punto al cual yo te quiero llevar. Es por qué Él permitió que le sucedieran esas cosas. Porque Él podía y tenía el poder para rescatarse a sí mismo, pero no lo hizo. Y yo quiero mostrarte por qué no lo hizo. Y cuál es el punto al cual Dios nos quiere llevar con esta historia, a ti y a mí. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se vieron desnudos. En Génesis capítulo 3, versículo 21, la Biblia dice, y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Oh, wow. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que Jehová hizo túnicas de pieles para vestirlos? Debemos de acordarnos que Adán y Eva, cuando pecaron, ellos se vieron desnudos. Adán se escondió. Dios le buscaba y le preguntaba, ¿dónde estás, Adán? Adán dijo, tuve miedo porque me vi desnudo y me escondí. Entonces Dios tuvo que hacerle, dice aquí, túnicas de pieles. ¿Por qué de pieles? ¿Qué significa que Dios les hizo túnicas de pieles? No significa otra cosa más que se tuvo que derramar sangre. Se tuvo que derramar sangre para cubrir la vergüenza de Adán y de Eva. Tuvo que morir un animalito de los que Dios había creado con tanto amor para poder cubrir la desobediencia de Adán y de Eva. Tuvo que derramarse sangre. Ese es el punto al cual te quiero que entiendas, que entendamos en este momento, que por culpa del pecado, que por culpa
desobediencia de Adán y de Eva, se tuvo que derramar sangre. Muchos años después, miles de años más tarde, el mismo profeta Isaías escribe en su libro, en el capítulo 61, en el versículo 10: en gran manera me gozaré con el Señor. En gran manera me gozaré con el Señor. Mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió, te vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Wow, esto suena hermoso, ¿cierto? Esto suena una bendición para ti, para mí, para todo aquel que puede creerlo. Pero ¿qué significa que me vistió con vestiduras de salvación? ¿Qué significa esta pequeña parte donde dice me vistió con vestiduras de salvación? Te vistió con vestiduras de salvación. No significa otra cosa más que una vez más se tuvo que derramar sangre. Una vez más se tuvo que derramar sangre. El primer derramamiento de sangre, el primer sacrificio fue un animalito inocente para cubrir la vergüenza, el pecado, la desobediencia de Adán y de Eva. Y Dios los cubre con aquellas pieles. Pero miles de años más tarde, para cubrir tu vergüenza, para cubrir mi vergüenza, para cubrir tu pecado, para cubrir mi pecado, hacía falta una vestidura capaz de cubrirte espiritualmente. Y no era posible matar un animalito, quitarle su piel y cubrirte y que tú estuvieras salvo. Se tuvo que derramar sangre, pero esta vez no sería un animalito. Esta vez tendría que morir el Hijo de Dios. Aquí tuvo que morir Cristo para que hoy tú y yo fuéramos vestidos con salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de la ira. Salvación de la lejanía de nuestro Dios. Tú y yo ya no teníamos protección. Tú y yo estábamos bajo maldición. El hombre al morir tendría que irse al infierno, porque así como hay un cielo, también hay un infierno. Tenía que haber un camino para poder obtener la salvación, para poder obtener la justificación, la santificación, para que tú y yo pudiéramos presentarnos delante de la presencia de Dios, porque con manchas tú y yo no podemos entrar al reino de los cielos. Entonces tenía que derramarse sangre. Y esa sangre fue la de Cristo Jesús. Esa sangre es aquella que se estaba vertiendo de la historia con la que yo comencé hablándote. A medida que se derramaba la sangre, a medida que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo era flagelado, era abierto por aquellos latigazos, a medida que el dolor en Jesucristo incrementaba, en un punto máximo, Jesucristo no se rindió y siguió ahí, siguió soportando, porque Él sabía que era la única manera en que tú y yo tuviéramos salvación, era la única manera en que